Bienvenidos al programa Respuesta Inmediata, un canal de comunicación entre la ciudadanía y quienes sirven al Estado de Morelos desde el sector público y el privado. Aquí dejaremos en claro quién da o no respuesta inmediata a los principales temas de la agenda pública. Acompaña a Arturo Aguirre a partir de este momento. Respuesta Inmediata. ¡Comenzamos! Amigas, amigos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles en este día que, como todos los días, son excelentes oportunidades para comenzar a cerrar estos ciclos, ya que se avecina pues un cierre de año, este 2022, en el que después de haber superado la pandemia, bueno, pues ya estamos en una etapa donde comenzamos a desarrollar nuestras actividades que son profesionales, también personales. Y bueno, el día de hoy, primero déjenme presentarme. Yo soy su servidor Arturo Aguirre y a nombre de todo el equipo técnico les agradezco el favor de su sintonía y quiero darle la bienvenida al estudio al doctor en Derecho Adrián Román Hernández, a quien saludo con mucho gusto. Arturo, doctor, bienvenido, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros para que nos hables en tu carácter de director del despacho de abogados Román y Sivertsen acerca de un tema que es muy, muy importante para toda la clase trabajadora y también, por supuesto, para los empresarios. Pero en este caso vamos a dar este enfoque dentro de lo que significa la relación laboral, el punto de vista del trabajador para responder a una pregunta que aparece a mi espalda. ¿Qué derechos tengo si me despiden, doctor? Sobre todo en esta época decembrina, en la que pues desafortunadamente suceden varios despidos y en muchas ocasiones las personas que nos están escuchando, que se dedican a cualquier actividad de tipo productivo en serie o de actividad personal o actividad profesional, pues sufren un despido. Primero, decir cómo es la relación laboral y luego si lo despiden, si es con causa justificada o injustificada, doctor. Claro, muy buena tarde a todos y todas. Creo que estamos en este ambiente del trabajo que obviamente encontramos que son relaciones entre el patrón y el trabajador. A veces pensamos que si no hay un contrato por escrito o si no me dan de alta en el Seguro Social, no hay relación de trabajo, pero entendamos que si hay una subordinación, es decir, si a una persona le dan órdenes y derivado de esa orden presta los servicios en un horario, está bajo las órdenes o subordinación del patrón directo o de alguno de sus representantes, Arturo, se entiende que hay una relación de trabajo y obviamente con la idea de que también tendría que existir una remuneración o un pago de un salario. Pero a veces sucede, Arturo, que se contrata a personas, se contratan a trabajadores y trabajadoras y finalmente no les pagan, ¿no? Y eso de repente también motiva el tema de un despido, motivan de una molestia del trabajador. Entonces, digamos que existiendo una relación de trabajo, Arturo, ya sea formal e informal, pues sucede muy común que es una decisión del patrón, pues a veces despedir a la persona. Y es despedirla, ¿qué significa? Bueno, pues como de repente sucede que lo corren a uno, que la corren al trabajador, la trabajadora, le dicen ya no te puedes presentar, ya no puedes continuar, y que siempre la pregunta, Arturo y estimado auditorio, pues siempre es, oye, pero pues si me estás despidiendo, pues tiene que haber una causa, ¿cuál es la razón? Y en esa misma situación a todas las personas que nos escuchan, seguramente en algún momento su patrón les ha dicho, oye, sabes que ya no puedes seguir, ya no puedes continuar, ya no te puedo pagar, etcétera. Entonces, esa es parte de este chat, Arturo, porque nos han preguntado Claro. en muchas ocasiones qué es lo que tiene que hacer el trabajador. Y bueno, cuando llega de esa forma, sin anuncio, cuando no hay una razón, se entiende que es un despido injustificado. Y aquí habría que hablar de ese tema, ¿qué sucede cuando sucede eso? Y bueno, lo primero es que el trabajador, bueno, en una lógica normal, y creo que todos hemos sido trabajadores en algún momento, pues lo primero que tenemos que preguntarle al patrón de forma muy clara, de forma muy simple, es cuál es el motivo. Y si el patrón no tiene una causa, no tiene una razón legal, que eso es muy importante porque podrá decir 20 razones, 20 causas que para él son justificadas, pero tendríamos que concertarnos, Arturo y estimado auditorio, que tiene que haber una causa específica. ¿Y dónde están esas causas? Están en el artículo 47 de la ley, es decir, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo refiere cuáles son las causas en las cuales un patrón tiene la posibilidad de despedirme legalmente. Entonces,
Cuando sucede esa situación, Arturo, es muy importante preguntarle al patrón cuál es el motivo, cuál es la razón. ¿En qué artículo están? Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo es donde el patrón puede rescindir, así se llama técnicamente, rescindir la relación de trabajo cuando hay una razón, cuando hay una causa. Entonces, si no hay esa causa, y aquí es muy importante que lo sepan todos los trabajadores y las trabajadoras que nos escuchan, es que no es nada más que diga que es el patrón que es una causa, a lo mejor de las que está en el artículo 47, y que daríamos un resumen, son causas en las cuales, digamos, el trabajador falla, digamos, en su probidad y honradez, es decir, cuando le roba al patrón, cuando falta, cuando insulta, cuando fundamentalmente causas daños intencionales o no al patrón, es decir, hay una razón en la cual, bueno, pues suena bastante ilógico que un trabajador que no trabaja o que lo hace de forma incorrecta, pues siga conservando su empleo. Entonces, digamos que en esa situación Cuando ya se pierde la confianza en el trabajador. cuando se pierde la confianza o cuando digamos cuando hay una causa específica, Específica. no nada más es la confianza, sino es alguna causa específica, como puede ser particularmente las faltas, ¿no? Si falta en más de 3 ocasiones, es decir, 4 más durante un periodo de un mes, pues bueno, hay una causa específica. Pero qué lo interesante es que además de la causa, Arturo, tiene que hacerse un trámite legal, es decir, es un aviso, un escrito, donde se le tiene que entregar al trabajador. Entonces, digamos, en esa dinámica, para no perdernos, si alguien quiere despedir un trabajador o trabajadora, tiene que tener una causa, pero además te la tiene que dar por escrito. Eso es lo que contempla la ley, eso es lo que maneja la ley. Y si no sucede así, Arturo, si no hay una causa, si tampoco me lo dan por escrito, entramos a esta parte de la pregunta o esta parte de la respuesta que yo les voy a dar a todos ustedes. Pues es un despido injustificado, es decir, no hay una razón. Y entonces, ¿qué derechos tiene el trabajador? La Ley Federal del Trabajo contempla el artículo 48 de la ley y obviamente esto en relación a la fracción 22 del artículo 123 constitucional apartado A, refiere que cuando se despide un trabajador, una persona, un trabajador o trabajadora, tiene derecho a que el patrón le pague o una indemnización o que lo reinstale. Es decir, tenemos dos cosas o dos situaciones en las cuales el trabajador puede optar o quiero regresar a mi empleo o en su momento me tiene que indemnizar el patrón. Entonces, ¿esto dónde lo ejercitamos? ¿Esto dónde lo hacemos? Bueno, pues con la nueva reforma laboral se entiende que si hay un despido de esta naturaleza, si no hay una causa, como ya lo explicamos, no se entrega por escrito. Lo recomendable si el trabajador no acepta ese despido, pues obviamente lo que va a buscar el patrón en ese momento, que sería, bueno, pues que firme una renuncia o que se le pague una cantidad de dinero. Y que ha sucedido como muchos nos consultan, bueno, pues en ese momento pues es muy difícil que le llamen al abogado, es muy difícil que le Sí. llamen a alguien de su confianza que le digo, ya ves, espérame, me están corriendo, me están diciendo que no hay ninguna causa, pero me están ofreciendo tal cantidad de dinero. Y lo decimos nosotros en el largo laboral, de repente pues la calculadora del patrón de repente calcula menos de lo que le toca al trabajador porque estamos ya en términos futbolísticos, pues estamos en la cancha del patrón, ¿no? Si lo vemos en términos de fútbol, y ahí obviamente, pues bueno, siempre se juega con la necesidad del trabajador o de la trabajadora. Y en ese sentido, bueno, pues es muy importante que sepan que, bueno, si no está de acuerdo el trabajador, si él no acepta que hay una causa, si no la hay, pues bueno, obviamente que no firme ningún documento, que no firme ninguna renuncia, que no firme ningún finiquito. Y que bueno, en ese compás de espera, que sepan todos los trabajadores que tienen también una oportunidad, con la nueva reforma laboral, de presentar una conciliación antes de un juicio, una conciliación nosotros llamamos prejudicial. Ahí se va a dar la oportunidad de sí negociar en un ambiente obviamente de equilibrio en el cual, bueno, pues habrá obviamente nosotros como abogados o abogadas de trabajador o también de patrón, bueno, pues llegaremos a un centro neutral, llegaremos con un conciliador laboral en el cual, bueno, pues ahí tendrá que hacer una propuesta de arreglo justa y equitativa y se da la oportunidad del arreglo. Pero digamos que siempre es muy complejo, pues, cuando sucede el despido de forma intempestiva. Entonces, digamos, el trabajador tiene la posibilidad de optar porque lo reinstalen. Y si lo reinstalen, ¿qué derechos, como se refiere a la pregunta, qué derechos tengo, qué derechos tiene? Bueno, pues que lo reinstalen en cierto momento, en cierto tiempo, en el futuro, y que obviamente sea con las mejoras y beneficios a su puesto, es decir, con las mejoras al salario, con las mejoras del aguinaldo, de las vacaciones, y de igual manera, bueno, pues que el patrón durante todo el compás del juicio y por supuesto de la conciliación,
pues bueno, que les reconozca para efectos obviamente del Seguro Social. Entonces, digamos que el beneficio es reinstalarse, es decir, conservar el empleo y además, pues que se le paguen los salarios caídos. Y nos han preguntado mucho, a ver, se ha escuchado que los salarios caídos se cortan hasta en su momento, hasta los 365 días de que sucedió el despido. Y bueno, sí, el artículo 48 lo contempla, es decir, solamente es un año de salarios al 100%. ¿Y después qué sucede? Lo que sucede es que ya no hay salarios vencidos, pero lo que se genera es un interés que se calcula en el 2% mensual capitalizable. En pocas palabras, hay todavía un resarcimiento posteriormente al año y que se entiende que además serían 90 días en este caso, perdón, la reinstalación y los salarios vencidos y el reconocimiento de antigüedad y por supuesto, bueno, todos los beneficios de la seguridad social que se genera en ello y por supuesto, dentro de los salarios caídos, la parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional. Muy bien, esto se entiende, doctor, doctor Adrián Román, que por supuesto cuando hay una causa injustificada, pues estos son los derechos a los que tiene el trabajador. La cuestión aquí importante, porque señalaste algún punto importante, es el equilibrio en las cuestiones laborales entre los patrones y los trabajadores, porque con esta nueva reforma laboral, voy a hablar de un contexto, si me permites, de la siguiente forma. Antes, Morelos, voy a decirlo así, Morelos tenía una gran fama, mala fama a nivel nacional, de que los trabajadores eran muy quisquillosos y exigían de más. Todavía existe esa percepción de que Morelos es cuna de trabajadores muy quisquillosos o muy demandantes. Bueno, pues creo que los trabajadores y trabajadoras somos iguales en todos los estados de la República. Sin embargo, el litigio laboral, y yo he estado en varias partes de la República, sí, digamos, la forma en la cual nosotros como abogados o abogadas manejamos los asuntos, creo que es la forma en la cual se ha malinterpretado a lo mejor de que los trabajadores aquí en Morelos pues, son más conflictivos o que pretenden mayores cantidades indemnizatorias. Pero yo creo que, y ahí yo me asumo, obviamente como todos los abogados y abogadas, pues también tenemos que ver mucho por esa situación. No dejamos de decir, bueno, que puede haber casos de muchos trabajadores que, bueno, que también que conozcan sus derechos y que por lo tanto, bueno, también exijan que se paguen al 100%. Sin embargo, ahí el abogado y la abogada, bueno, pues es lo que tenemos que entrar, ¿no? A una conciliación, a una cantidad justa, partiendo de dos cosas, Arturo. Uno, sus derechos, que en este caso serían las indemnizaciones quizás, o la posibilidad de la reinstalación. Y segundo, obviamente, la dignidad del trabajador. ¿En qué sentido? Bueno, pues que sea obviamente un arreglo justo. Entonces, por eso platicaba Arturo, estimado auditorio, que es muy importante entender que hay una nueva conciliación laboral que le puede permitir al trabajador, inclusive sin el abogado o la abogada, llegar a la conciliación y por supuesto resolver eso en un ambiente muchísimo más neutral como sería una conciliación laboral. Pero creo que es fundamental también que el trabajador y la trabajadora se asesore previamente. Sí, con un profesional. Claro. Que en este caso ustedes asesoran profesionalmente porque en muchas ocasiones cuando hay un despido injustificado, bueno, se despiertan algunas reacciones, a veces de tristeza, a veces de enojo, a veces de coraje, y entonces uno hace cosas que pues no están quizás dentro de lo que significa este ambiente de respeto laboral. Y entonces hay terceros que intervienen y que mal aconsejan y mal asesoran a los trabajadores y hacen el conflicto más grande. Por eso es importante que, pues como despachos como Román Siversen, abogados, pues han probado ya ser pues un despacho de abogados que primero tienen una formación humanística, que escuchan a las personas que los contratan para darle la mejor solución a la problemática que están enfrentando. Así es que en este momento, bueno, ahorita les vamos a pedir que aparezca el número telefónico, si tú no lo quieres compartir, estimado doctor Adrián Román, para que la gente que nos está escuchando, pues se asesore con ustedes directamente y ustedes le puedan plantear, pues, la mejor manera de solucionar este problema laboral. Claro que sí, es 777-2314-719 y nuestra página de internet roman-siversen.com
que es donde nos pueden consultar, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp. Y bueno, pues siempre lo importante, Arturo, es tener la asesoría, tener una asesoría profesionalizada de personas que en su momento ayudemos, por supuesto, a lo que quieran los trabajadores, a lo que sería justo para ellos, pero también para los patrones, Arturo. Y en ese sentido Sí. creo que es importante tener una asesoría preventiva y por supuesto una asesoría obviamente reactiva cuando sucede el hecho y claro, buscar obviamente la mejor solución. Y para nosotros obviamente lo más importante es la persona. Y Claro. obviamente el hecho de que el trabajador o la trabajadora quiera hacer valer sus derechos, pues claro, también es una situación relevante para nosotros. Hablabas hace rato en la introducción de este tema, de este chat en vivo, ¿qué derechos tengo si me despiden? Hablabas del concepto formal o informal. Platícanos un poquito más acerca de esto, porque seguramente la gente que nos está escuchando, bueno, va a decir, es que yo trabajo, yo tengo mi trabajo formal y yo no lo tengo formal. ¿Qué significa esto, doctor? Pues vaya, se entiende que, bueno, un trabajador, para ser trabajador de acuerdo a la ley, no requiere un contrato por escrito, no requiere necesariamente que se le dé de alta en el Seguro Social como trabajador o en el Infonavit. No es necesario. ¿Qué es el elemento fundamental para que podamos entender si hay un trabajador o trabajadora? Como lo explicaba al inicio, basta con que me den órdenes y basta con que me paguen un salario. O puede ser que no me lo paguen, pero que realmente lleve cierto tiempo laborando ahí de alguna manera y que esté sujeto a un horario, ¿no? Que es la forma en la cual la relación de trabajo se manifiesta. Todo. Entonces, el mensaje muy importante para todos los que nos escuchan es que a lo mejor para mi patrón me dice que no soy trabajador cuando realmente sí soy trabajador. Y a veces, lamentablemente, Arturo, es lamentable, tenemos aproximadamente un 60% de todos los trabajadores en México que no son formales. Entonces, veamos qué Parece que importante, parece que ya es importante, están ya nos llamando, está llamando, ya nos creo. están llamando a ver si podemos contestar. Y mira, tenemos aquí una pregunta donde menciona esto, dice, yo estaba trabajando en un taller de ebanistería, pero el patrón nos dijo que nos iba a descansar a 3 de los 5 trabajadores, pero estamos ya pensando que después de un mes, pues ya no nos está descansando, ya nos está despidiendo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues claro, vaya, creo que lo más importante aquí es hablar con el patrón, es decir, definir si efectivamente descansar, pues como que suena obviamente como despido, ¿no? O un pretexto a lo mejor de demorar esto. Y esta pregunta también es importante para nosotros porque realmente a veces los patrones o en la estrategia a veces de los abogados y abogadas, pues dejamos que pasen más de 2 meses, que ese es el término legal Ah, eso, para que esto es algo muy cualquier... importante. ¿Cuánto tiempo tienen si después de que les dijeron te vamos a descansar o ve a pensarlo mejor? No sé, las formas de que tengan los patrones de decirle a las personas que, pues, que se está dando por terminada la relación laboral y bueno, ya no estás hablando de un término hasta 2 meses. Si son 2 meses calendario de acuerdo al artículo 518 de la ley, es decir, partimos de la fecha cuando me despiden. Pudiéramos tomar la fecha, obviamente, desde que le dijeron que se tenía que descansar, o quizás cuando, como comentaba, pues ir con el patrón y bueno, realmente nuevamente decirles de forma presencial, bueno, pues si me vas a devolver mi empleo o no. Y de alguna manera generar en ese instante, digamos, esa fecha de inicio a lo mejor del despido y a veces jugamos un poquito con ese término, obviamente, para que podamos, en su caso, estar dentro de los 2 meses. Y no se les olvide, o no se les olvide a todos los trabajadores y trabajadoras, es fundamental tener el asesoramiento y acudir al centro de conciliación laboral, acudir con un abogado o abogada de su preferencia, en el cual, bueno, pues realmente lo puedan presentar esa solicitud de conciliación antes de los 2 meses. Porque si no, bueno, pues obviamente generaría obviamente un tema de que ya se pasó el tiempo para eso. ¿Sí? Entonces es Sí, muy también importante. tenemos otra pregunta. Nos dicen, en la empresa en que trabajo es pequeña y nos dicen que por eso no nos dan aguinaldo. ¿Eso es legal? No, es completamente ilegal. El aguinaldo tiene que ser pagado puntualmente antes del día 20 de diciembre de cada año. Y bueno, el hecho de que haya una circunstancia económica, bueno, pues eso no exime al patrón del pago. Y lamentablemente creo que se han pronosticado varios escenarios donde este año, en el mes de diciembre, no se paga. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el trabajador o la trabajadora? Bueno, pues obviamente acudir con los abogados y abogadas,
acudir con nosotros para darles un asesoramiento. Y bueno, como estamos en este mes de noviembre, un mes futbolístico, pues si nos contactan todas las orientaciones, las asesorías que nos manden, con mucho gusto las respondemos sin costo alguno. Y que bueno, la asesoría con nosotros, la asesoría inicial, claro que tampoco tiene costo. Entonces siempre buscamos acercar la información, Arturo, a todas las personas y ¿No, personas. no repites el número telefónico? Sí, claro, 777-23-14-719. Tenemos WhatsApp, tenemos por supuesto redes sociales de nuestro despacho también. Entonces nos pueden contactar, nos mandan un mensaje y inmediatamente nos comunicamos con ustedes. Recuerden, el número telefónico es el 777-23-14-719. Ahí está. Yo lo digo de otra forma: 777-231 4719. Bueno, para que usted, si no lo alcanzó a anotar, es el 777-231-4719. También nos preguntan, una persona nos dice: yo trabajo con una persona que es muy importante, según él, y como soy su chofer, por eso no me paga seguro social, ni aguinaldo, ni ninguna prestación. ¿Qué puedo hacer? Pues nuevamente, si esta persona me paga por, pues obviamente llevarlo, quizás por, me imaginaría que darle seguridad, de hecho tenemos algunos clientes de esa naturaleza, pues claro, eso no importa que no me des de alta en el seguro social, no importa que no me reconozcas con un contrato, no me des un recibo de pago por escrito, basta con que en su momento me des órdenes y esté sujeto a esta relación laboral durante cierto tiempo, ciertas horas al día, y eso obviamente genera una dependencia, genera obviamente una permanencia que hace obviamente que exista la relación. Muy bien. Bueno, esto es algo interesante. También tenemos otra pregunta donde, bueno, a ver, ahorita nos la va a transmitir nuestro equipo técnico, pero esto es algo muy importante que nos preguntaban, que los trabajadores del campo que no perciben prestaciones, ¿qué pueden hacer al respecto? No, claro, los trabajadores del campo de hecho tienen un capítulo especial en la ley federal del trabajo. Y bueno, los trabajadores del campo tienen ciertos beneficios adicionales, como por ejemplo el patrón otorgarle un lugar a lo mejor para que vivan, un lugar obviamente para tener pie de crías, tener en su momento ciertos animales para la producción. Y que bueno, claro, nuestra constitución, y no debemos de olvidar más nuestro estado de Morelos, donde se dio la cuna de la Revolución Mexicana, Okay. y claro, obviamente los trabajadores del campo, los campesinos, claro que también son trabajadores. Habría que ver obviamente si él es el ejidatario o él es el comunero o él es la persona que produce la tierra o si es una persona que lo contrataron para trabajar las tierras de alguien y no importa si es ejidatario, comunero, posesionario o vecindado, pues claro, pues es una relación laboral. Y ahí las condiciones realmente son sumamente complicadas porque son horarios obviamente que exceden de las 8 horas diarias, ¿no? Y que realmente son jornadas prácticamente de sol a sol. Entonces, son trabajadores, por supuesto, la fórmula cuál es, me dan órdenes, sí o no, me pagan un salario sí o no, y cuántas horas estoy con ellos. Entonces, si es permanente durante muchas horas del día, durante varios días de la semana, y inclusive puede ser jornada reducida, de todas maneras hay relación de trabajo. Y se tienen todos los beneficios de la Constitución y de la ley, Arturo, que eso es muy importante. Sí, tenemos otra pregunta. Me despidieron por estar embarazada. ¿Qué puedo hacer? Híjole, este tema es muy puntual. Lamentablemente en nuestra cultura de repente es, pues, a veces es discriminar y desdeñar a la mujer durante el periodo más importante, uno de los periodos más importantes de su vida, pero también de su vulnerabilidad laboral, es lamentablemente el embarazo, Arturo. Entonces, claro, es un despido injustificado, más que claro. Actualmente tenemos criterios de la Suprema Corte donde nos ha dicho que una renuncia inclusive derivada de un despido argumentando discriminación por embarazo, la Corte ya ha determinado que no es lógico, no es legal y bueno, genera esa presunción lamentablemente, Arturo, pues del hecho de que muchos patrones utilizan hojas en blanco. Eso, Esa práctica exactamente. completamente ilegal y que inclusive en los nuevos criterios de los tribunales, Arturo, están generando obviamente sanciones y multas a los patrones que en su momento utilizan este tipo de defensas, este tipo de argumentos. Entonces, es muy importante obviamente que entendamos que en este caso es completa y absolutamente ilegal, es un despido injustificado y más aún, creo que tendría una gran oportunidad esta trabajadora de ganar el juicio laboral.
Sin embargo, también está la idea de la conciliación, está la idea de poderlo resolver. Y claro, en esta parte de vulnerabilidad, el seguro social es muy importante para ella y su bebé. Claro, bueno, yo he escuchado que incluso algunos colectivos feministas mencionan, bueno, la mujer embarazada no está enferma, está en periodo de gestación, pero no está enferma. Aunque claro, como bien lo señalas, se vuelve más vulnerable precisamente por esa situación especial. Pero es una situación especial, no es una enfermedad. No, claro, claro que no. De hecho, el embarazo está completa y absolutamente protegido por la Constitución y la ley. Y que no debemos olvidar que gracias a eso, pues bueno, la especie humana estamos en este momento de nuestra evolución. Si Claro. no fuera gracias a ello, pues obviamente habría un gran problema. Entonces, hay una gran protección para la mujer trabajadora. Es muy importante que sepan que hay abogados y abogadas comprometidos con todos y todas ustedes. Bueno, recuerde que si usted está en esta situación de que por estar embarazada la despiden o la despidieron, bueno, pues acuda con expertos que primero le van a dar un trato humano, como el despacho de abogados Román y Sivertsen, donde me decías, mi estimado doctor, que más del 70% son abogadas. Sí, un gran porcentaje de las abogados y abogadas que nos ayudan, igual pasantes en derecho o estudiantes en derecho, pues tenemos un gran porcentaje de mujeres en nuestro despacho. Entonces, para nosotros es sumamente valioso porque obviamente le dan un toque diferente, obviamente al litigio y que debemos de entender, Arturo, que ellas son muchísimo más a veces comprometidas, ¿no? Son mucho más minuciosas y que creo que sus habilidades, creo que en gran medida, pues nos exceden nuevamente a los hombres, ¿no? Son muchísimo más preparadas y muchísimo más minuciosas, claro que sí. Tenemos la última pregunta. En el banco en que trabajo ya me habían ascendido a gerente de sucursal, pero me degradaron de nuevo porque llegó un conocido del jefe. Sí pueden quitarme mi puesto, sí puedo quedarme en mi puesto de nuevo, así dice. Que se pueden quitar, sí. Claro, a ver, si ya te ascendieron al puesto que ya tenías, hay un principio también en la Constitución que ya platicamos, que no me pueden despedir si no hay una causa justificada. Si el patrón ya me otorgó un ascenso, pues no me lo puede quitar de la noche a la mañana y además porque no hay una causa. Entonces, en ese sentido, pues realmente pues eso es un despido injustificado. En este caso, obviamente, pues el trabajador o la trabajadora, con tal de no perder su empleo, su fuente de ingreso, Arturo, estimado auditorio, Lo pues acepta. lo acepta. Sin embargo, bueno, en cualquier momento pudiera ejercitar una acción ahí, podría en su momento hacer algún reclamo, pero es muy importante, Arturo, que cualquier reclamo derivado de un despido o del cambio a lo mejor de mi puesto que yo no quería, vaya, pues lo relevante obviamente es que tendrían 2 meses calendario, o sea, no 60 días, 2 meses calendario específico para poder en su caso presentar quizás una conciliación, presentar una solicitud para clarificar este punto. Y se me pasaba un poquito este tema, a ver, adicionalmente que me pueden reinstalar, también viene el tema indemnizatorio, creo que eso lo comenté muy rápido. Además de que me pueden reinstalar, también hay el tema de la indemnización. ¿La indemnización cuánto es? 90 días, que son los derechos, 90 días, pago de los salarios vencidos, en su caso si es al final del juicio, y la prima de antigüedad, por supuesto, del artículo 162, y obviamente el pago de la parte proporcional o la parte que se adeude de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, salarios o jornada extraordinaria que en su momento se deban, y obviamente el reparto de utilidades. Entonces, digamos que esos son los derechos duros que tenemos, ya sea el escenario me reinstalas o el escenario me indemnizas, y en cualquiera de esas circunstancias hay derechos irrenunciables, Arturo. Entonces, es Muy muy bien. importante el asesoramiento. Perfecto, doctor, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Miren, yo les voy a mencionar, quienes no somos expertos en esta cuestión del derecho laboral, mejor hay que asesorarnos con profesionales. Y en este caso, con el despacho Román y Sivertsen Abogados, que tienen un trato humano, pero sobre todo un trato profesional y que le van a dar la asesoría que usted necesita para resolver sus dudas y para hacer valer sus derechos. Recuerden que el número telefónico es el 777-231-4719. Se lo repito, 231-4719. Perdón, me faltó el 777. 777-231-4719 es el teléfono directo del doctor Adrián Román, quien es el director del despacho Román y Sivertsen Abogados. Y bueno,
llámele para que usted pueda tener en este mes de diciembre que ya pronto va a comenzar, pues tenga una asesoría para que termine bien el año, para que haga valer sus derechos laborales y sobre todo lo disfrute con una certeza con toda su familia. ¿Algo más que quiera agregar, mi estimado doctor? Pues muchas gracias a todos y todas. Creo que es muy importante conocer los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras. Por supuesto, es muy importante que los patrones tengan también un asesoramiento, que no hagan despidos si no hay una justificación. Y claro, también para todos y todas estamos para servirles. Muchas gracias, doctor Adrián Román Hernández, director del despacho Román y Sivertsen Abogados. Muchas gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía. Recuerden que nos saludamos mañana aquí en este mismo espacio, en este chat en vivo con los expertos del despacho de abogados Román y Sivertsen. Muchas gracias. Ya nos vamos. Muy pronto continuaremos buscando y gestionando respuesta inmediata a tus propuestas y peticiones, con quienes sirven al Estado de Morelos desde el sector público y el privado. Aquí dejaremos en claro quién da o no respuesta inmediata a los principales temas de la agenda pública. Hasta la próxima.